Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando de los beneficios de beber agua, la cantidad ideal que debemos consumir y los alimentos que nos pueden ayudar a cumplir este requerimiento. Entonces, vamos a la intro y comenzamos. Varias veces hemos escuchado que para mantener una buena salud debemos consumir 6 a 8 vasos de agua al día, algo que tomamos como verdad indiscutible. No obstante, es importante que conozcamos también acerca de los beneficios que tiene en el organismo el consumo de agua, así como el efecto que tiene una buena hidratación al momento de realizar actividad física. En la literatura se pueden encontrar algunos estudios acerca de la importancia del agua, recomendaciones acerca del consumo y sus beneficios, dentro de los que se pueden resaltar los realizados por la Sociedad Argentina de Nutrición y por expertos de la Universidad de Carolina del Norte, en los que nos basaremos. ¿Cuál es la cantidad ideal de agua que debes consumir? El agua es esencial para los procesos de digestión, absorción y eliminación de desechos del organismo. Actúa como medio de transporte de nutrientes y contribuye al mantenimiento de la temperatura corporal. Normalmente se pierde agua por medio de la respiración, la sudoración y la orina, por lo que la cantidad perdida se debe reponer con la misma sustancia que se pierde, es decir, con agua. Se dice que la cantidad de líquidos a consumir diariamente es de 2 a 2.5 litros, en los que se incluyen distintos tipos de bebidas, frutas y verduras, que contienen un 80% de agua. Se recomienda que al menos 8 vasos sean de agua y que se limite el consumo de bebidas azucaradas y energizantes. En los adultos se debe aumentar el aporte en el embarazo y la lactancia en medio litro adicional y cuando se consumen laxantes y diuréticos. En el caso de los niños, estos poseen un mayor porcentaje de agua corporal, retienen agua para el crecimiento y son más susceptibles a la pérdida de líquidos, por lo que se recomienda que los mayores de 3 años consuman 1.5 litros al día en ausencia de fiebre o enfermedad, situaciones en las que el requerimiento es mayor. En los adultos mayores existe una disminución de la sensación de sed, debido a cambios a nivel de los sensores del sistema nervioso, lo que con frecuencia lleva a que no consuman una cantidad suficiente de líquidos, por lo que se recomienda que se haga un seguimiento de la cantidad consumida a lo largo del día. ¿En qué alimentos se puede conseguir una adecuada cantidad de agua? Tomemos unos minutos para conocer el porcentaje de agua presente en alimentos de uso común. 100% agua. 90-99% leche sin grasa, melón, fresa, sandía, lechuga, col, apio, espinacas, encurtidos, calabaza cocida. 80-89% jugo de frutas, yogur, manzanas, uvas, naranjas, zanahorias, brócoli cocido, peras, piña. 70-79% plátanos, aguacates, requesón, queso ricota, papa horneada, maíz cocinado, camarones. 60-69% pasta, legumbres, salmón, helado, pechuga de pollo. 50-59% carne molida, hot dogs, queso feta, lomo en filete, cocido. 40-49% pizza. 30-39% queso cheddar, bagels, pan. 20-29% pepperoni, pastel, galletas. 10-19% mantequilla, margarina, pasas. 1-9% nueces, cacahuates tostados en seco, galletas de chispas de chocolate, galletas saladas, cereales, pretzels, tortillas para tacos, mantequilla de maní. 0% aceites, azúcares. ¿Qué efecto tiene el agua en tu organismo? Riñón. Ayuda a la eliminación de sustancias de desecho del organismo, mantiene el metabolismo de líquidos y sales, previene la formación de cálculos renales y las infecciones urinarias. Corazón y circulación. Disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Disminuye la posibilidad de sufrir síncopes vasovagales y se ha visto un efecto benéfico en la prevención de la enfermedad coronaria, hipertensión, trombosis venosa e infartos cerebrales. Cerebro. Está compuesto por 83% de agua, por lo que una inadecuada ingesta de esta afecta las funciones cognitivas, el estado de ánimo, la concentración, produce fatiga y somnolencia, dificultad para resolver problemas que requieren análisis, toma de decisiones o cálculos matemáticos. Afecta la memoria a corto y largo plazo, la percepción y las habilidades psicomotoras, siendo más susceptibles los niños y adolescentes.
Estudios han demostrado que la sed puede favorecer episodios de migraña y que una adecuada ingesta de agua disminuye la duración y la intensidad del dolor de cabeza. Sistema digestivo. Favorece el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal. Disminuye la presencia de enfermedades dentales y de estreñimiento cuando éste se asocia a un bajo consumo de líquidos. Piel. Mejora la hidratación y la elasticidad. El pelo se mantiene con brillo, las uñas sanas y mantiene hidratadas las mucosas de la boca, los ojos, la nariz y la región genital. Control de peso. El reemplazar el consumo de bebidas azucaradas, carbonatadas, jugos o leche por agua disminuye la ingesta de calorías en 10 a 13%, por lo que es útil para controlar la obesidad, el sobrepeso y los niveles de azúcar en pacientes que sufren de diabetes. ¿Qué sucede cuando haces ejercicio? Si no se realiza una adecuada hidratación, se experimentará una disminución en la resistencia física, aumento en la sensación de fatiga, se alterará la termorregulación, disminuirá la motivación y se incrementará el esfuerzo percibido, lo cual llevará a que se eleve la probabilidad de abandonar la rutina de ejercicio que se está efectuando. Por esta razón, la hidratación debe iniciarse 30 minutos antes, realizarse durante la actividad física y en las siguientes 2 a 3 horas de haber terminado el ejercicio. Si la rutina es menor a 1 hora, con el agua será suficiente, pero cuando es mayor a 1 hora, incluye gran esfuerzo físico y sudoración, se deben incluir bebidas que contengan glucosa, sodio y potasio, evitando lo posible el consumo de bebidas energizantes o gasificadas que alteran el metabolismo de los líquidos a nivel celular. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.